Avanzamos con nuestro bloque de entrevistas. Se encuentra ya con nosotros el economista Rafael Correa, expresidente del Ecuador, con quien hablaremos acerca de la situación del Ecuador frente a estas elecciones que se celebrarán el 9 de febrero de 2025. Economista, buenos días, bienvenido. Buenos días, Brigitte. Gracias por esta entrevista. Un inmenso abrazo a nuestra queridísima provincia Santo Domingo de los Sánchez, a la patria entera. Y quiero pedirle disculpas, no sé si habían anunciado esta entrevista a las 7 de la mañana. Hemos empezado 7:11, pero es toda mi culpa. Yo soy el que me atrasé. Tuve una entrevista anterior y creía que esta era a las 7:30. Perdone. No se preocupe, lo importante es que acá estamos para hablar de temas importantes que le competen a nuestro Ecuador. Creo que usted como expresidente de la República del Ecuador podría dar su criterio, ¿no?, acerca de la situación de nuestro país. Y para hablar de la situación del país hay que hablar de la inseguridad, ya que se ha convertido lamentablemente en algo que nos atormenta a todos los ecuatorianos. Hace 2 días asesinaron al alcalde de Arenillas. No es la primera autoridad ni el primer político que es asesinado. Recordemos que hubo también un magnicidio, una cosa terrible en realidad a manos de la delincuencia organizada que opera en nuestro país y que el Estado aún no ha podido controlar. A su criterio y como gobernante de este país, ¿ha solucionado o ha funcionado en algo, ha aportado en algo el plan que tuvo la actual administración de seguridad y que fue socializado para los ecuatorianos que confiaron en ese plan? Es obvio que no ha funcionado, pero nos tienen engañados con show. Ya no tenemos 44 homicidios por cada 100.000 habitantes, que fue lo del 2023, con el desastre gobierno de Lasso. Hoy solo tenemos 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero es el segundo año más violento de la historia y seguimos siendo los países más violentos del mundo. Así nos engañan. O sea, nos acostumbran a que nos goleen 6-0, cambiamos de técnico, viene el nuevo técnico y nos golean solo 4-0 y mejoramos y te hacen la propaganda. Y ha funcionado la táctica, la estrategia, los nuevos jugadores. Todo engaño, por el amor de Dios. Es un desastre la seguridad del país. Tenemos el segundo año más violento de la historia, el año 2024. Los demás delitos, extorsiones, secuestros han aumentado. No es posible salir tranquilo a las calles, ¿no? ¿Y por qué? Porque todo fue un engaño. Porque nunca existió Plan Fénix. Porque este chico que nos gobierna, un irresponsable total, además incompetente, ¿no? Solo le interesa el show, solo le interesa su reelección, no le interesa el pueblo ecuatoriano. Vaya, vean lo que estaba haciendo cuando se buscaba a 4 niños desaparecidos, pues. ¿Dónde estaba? Farreando, inaugurando mansiones nuevas. No le interesa a la gente, no nos engañemos. Entonces, ha sido un desastre porque nunca existió Plan Fénix. Jugaron con las lágrimas, con la sangre de nuestra gente, haciéndonos creer que sabían de seguridad, como nos hicieron creer que sabían de electricidad, cuando todo era mentira, porque la crisis energética tampoco debió suceder. Y hoy, insisto, tenemos un país que sigue entre los más violentos del mundo, y el año 2024, ecuatorianas, ecuatorianos, fue el segundo año más violento de la historia, pero debemos estar contentos, porque ya no fue el año más violento. No, debemos estar contentos cuando tengamos una tasa de homicidios del 5.6 por cada 100.000 habitantes como la que dejamos en el 2017. Bien, pero ¿qué se debe hacer para solucionar ese problema? ¿Quién tiene el antídoto para solucionar este problema? ¿Revolución Ciudadana sabe cómo hacerlo? Ya lo hicimos, pues, Brigitte. Pero esa es la gran diferencia. O en el 2017 no éramos el segundo país más seguro de América Latina. Eso lo dicen indicadores, organismos internacionales. Porque va a decir, no, el correísmo, son organismos internacionales. Pregúntenle a quien le dé la gana. De hecho, lo que salieron a decir es que no, que habíamos ocultado 7.000 muertes, por eso tuvimos indicadores tan bajos. No negaban los indicadores. Decían que era porque habíamos escondido 7.000 muertos. ¿Quién puede esconder 7.000 muertos, Dios mío? O sea, Pinochet desapareció 3.000 personas, nosotros escondimos 7.000, el doble. O sea, hay que estar chiflado y hay que tener una piedra en el corazón y un zapato en la cabeza. Pero así son los niveles de locura que está viviendo el país. Cualquier tonto dice cualquier tontería y en lugar de tener vergüenza tiene palestra, porque si es contra Correa lo entrevistan en todos los medios hegemónicos al menos. Entonces, mira, ayer hubo un debate vicepresidencial. Diego Borja planteó claramente cuáles son nuestras estrategias para seguridad. Ya lo hicimos, lo volveremos a hacer y de mucho mejor manera porque tenemos experiencia, aunque la situación es más grave. Y lo más grave es que el narcotráfico se ha tomado el Estado, ha infiltrado el sistema de justicia, fiscalía, gobiernos como el de Lasso, fuerza pública como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pero ya lo hicimos, lo volveremos a hacer. Y hay que, para entender la problemática, hay que empezar dividiendo la inseguridad en 2 partes. Crimen organizado, que es el gran responsable de la inseguridad, y crimen común, que también ha aumentado. Ese crimen organizado no se combate solo con más pistolas pues, a la policía.
Se combate con inteligencia. ¿De dónde viene la droga? Viene del Putumayo, colombiano. ¿De dónde vienen las armas? Vienen del Perú. ¿Cómo se mueve el dinero? La UAFE no sirve para nada, ¿no? Por ejemplo, le corta la ruta del dinero y es un gran impacto al crimen organizado. Se combate con inteligencia, le decía, inteligencia, tecnología, ¿no? Por ejemplo, escáneres en los puertos. ¿Cómo sale la droga? En los contenedores de banano, ¿no? Con sistemas integrados de seguridad como el ECO 911, que hoy está destrozado, para tener transporte seguro, para tener cámaras, para poder accionar en tiempo real, para tener sistema de comunicación adecuado, interceptar comunicaciones de las mafias, descubrir toda la estructura mafiosa, porque si usted captura a un capo y deja el resto intacto, vienen 10 más. Bloquear las comunicaciones en las cárceles, porque desde ahí se dirige el crimen organizado. Se combate, un tercer eje muy importante, con coordinación internacional, porque es crimen organizado internacional. Se necesita coordinación internacional. Le decía que la droga viene de Colombia, hay que coordinar con Colombia. Digamos la Combifron, las comisiones binacionales de frontera, todo lo destruyó Moreno. Eso lo coordinaba el Ministerio de Seguridad. Lo destruyó el Ministerio de Seguridad, lo eliminó y saltaron de alegría, ¿no? Hizo quedar mal a Correa, hoy lloramos lágrimas de sangre. Eliminó el Ministerio de Justicia, encargó de las cárceles, hoy las cárceles están en manos de las mafias, ¿no? Eliminó el Ministerio de Interior, encargó solo de la Policía y la Seguridad Ciudadana. Lo volvió todólogo para darle poder a María Paula Romo, lo hizo Ministerio de Gobierno, ocultos, etc. Y todo, de ahí miren cómo se destruyó la policía, la seguridad, etc. Entonces, se combate con coordinación internacional con Colombia, con Perú, con los puertos de destino, Bélgica, Amberes, Rotterdam, Holanda. Entonces, pero nada de eso existe. Eso es crimen organizado, el crimen común, ¿no? Por supuesto que fortaleciendo la fuerza pública, la policía ha vuelto a ser mendiga, a no tener ni para la gasolina, pero también con desarrollo humano. Ese es el otro 50%, si no, le echaremos agua al humo. Eso significa trabajo, crecimiento económico, significa salud, educación. ¿Cuál es la mejor medida de seguridad que puede hacer inmediatamente el próximo gobierno? Reincorporar 200.000 niños que ya no están pues, en el sistema educativo nacional. Son 200.000 niños que probablemente están captados por las mafias. Entonces, entendamos esto, ¿no? Sí, se necesita tecnología, inteligencia, coordinación internacional, se necesita fortalecer la fuerza pública, recuperar la institucionalidad del Estado, pero se necesita desarrollo humano, porque mientras exista miseria, exclusión, seguirá habiendo caldo de cultivo para todas estas mafias. Bien, ¿usted cree que esas decisiones gubernamentales que acaba de mencionar aportaron para que, por ejemplo, se destruya, como usted bien lo menciona, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y sobre todo la confianza que existe en estas entidades que hoy vemos que también tienen poca aceptación debido a los últimos acontecimientos? Por supuesto, la falta de institucionalidad. Se dejó como república independiente nuevamente la policía. Cuando María Paula Romo, pues, para darle poder, juntaron Ministerio del Interior con Secretaría de la Política y formaron el Ministerio de Gobierno, ya se olvidaron. Y se dedicó a toda esta mujer a repartir hospitales, etcétera, menos a controlar a la policía, que necesita control civil. Ese es el signo de la democracia. El poder civil controlando el poder armado, ¿no? Entonces se dejó a la policía como república independiente. Lamentablemente la policía, por su propia naturaleza, es muy susceptible a ser afectada por la corrupción, porque convive con ella todos los días, con el crimen organizado, la delincuencia, etcétera, y no hay duda, o sea, todo el mundo sabe que el crimen organizado infiltró a la policía, que hay narcogenerales, que hay grandes dosis de corrupción, también para contentar a la policía, ¿no? Y para tener sostén para su gobierno y patente corso para todas sus arbitrariedades. Por ejemplo, devolvieron migración, que estaba en manos de civiles. Hoy miles de policías formados para combatir la delincuencia, formados para seguridad ciudadana, como disparar, etcétera, están en trabajo burocrático, en trabajo de oficina. Eso también hay que hacer el día siguiente con el nuevo gobierno, volverlos a las calles y reemplazar esos puestos por civiles. Así genera empleo en el sector civil y tenemos miles de policías más en las calles en el corto plazo. Y algo similar con las Fuerzas Armadas, ¿no? Volvieron a ser república independiente, su propia agenda, ¿no? No prepararse para la seguridad de los pescadores en alta mar, sino para las guerras nucleares con submarinos y las mismas distorsiones de siempre, pero además, con la declaración de conflicto interno y la emergencia que hemos vivido en el último año, con el mal ejemplo del propio presidente, tirado a Rambo, ¿no? Hasta ridículo con un casco que ya mismo se lo traga por lo enano que es, ¿no? ¿Cuál fue el mensaje que se transmitió? Rompan los malos derechos humanos,
cometan todos los abusos. Yo los voy a proteger, yo les doy indulto ante cualquier exceso. Y solo era cuestión de tiempo que pase lo que tenía que pasar. Acuérdese, Brigitte, usted es joven. Aprendamos jóvenes, queridos, la historia. Aprendamos que los principios, los derechos humanos no son por gusto. Hasta hace unos meses se aplaudía. Cada vez que había un video de las Fuerzas Armadas pateando a un delincuente, rapándolo, quitándole el tatuaje. Eso eran torturas, esas eran cosas inadmisibles. Pero si uno lo decía, era cómplice de los delincuentes. Hasta que pasó lo de los 4 de las Malvinas. Ojalá estas durísimas experiencias nos ayuden a reflexionar como nación y que no vuelvan a pasar estas cosas. Al crimen no se lo combate con más crimen, se lo combate con derechos humanos, con democracia, con mucha severidad, con mucha energía, con mucha inteligencia, pero siempre en un marco democrático y de respeto a los derechos humanos. Y sobre todo también se lo combate con salud, educación y trabajo, que son las necesidades básicas y los derechos que tienen todos los ecuatorianos. Y es importante que se empiece a hablar en lugar de, pues, resolver la violencia con más violencia, sino empezar a hablar de cómo solucionar estos problemas de raíz. Porque hemos conversado con algunos analistas políticos que mencionan que la delincuencia nace donde está la pobreza. Yo les decía, nuestra filosofía de seguridad, lo he dicho, hay varios discursos, pueden revisarlo. Jóvenes, pónganse a googlear, como dicen ahora, y revisen que nuestra filosofía, nuestra estrategia de seguridad se basa en el desarrollo humano. Seguridad basada en desarrollo humano. ¿Sabes lo que nosotros hacíamos? Damos prioridad a las zonas de frontera, cuando teníamos el problema de la guerrilla de la FARC y del narcotráfico en Colombia, ¿no? Porque cuando ya tenían su escuelita, cuando tenían su carretero, cuando ya tenían cosas que perder, ya no permitían pues que entre la guerrilla, no permitían que entre el narcotráfico ellos mismos. Pero cuando la gente no tiene nada que perder, no solo que permite, se adhiere. Porque si los jóvenes no tienen universidad, no tienen escuela, no tienen trabajo, no tienen ingresos, y viene un capo de la droga y le dice, mira, mándame este paquetito y te gana $1,000 semanales, pues enseguida, pues un joven que no tiene ni para las 3 comidas diarias, que vea a su familia morirse de hambre, enseguida va a caer en las garras de ese crimen organizado o no organizado. Entonces, la verdadera seguridad, y lo dije, 50% son las soluciones tecnológicas, fortalecer fuerza pública, etc. El otro 50%, ya de largo plazo, es desarrollo humano o le seguiremos echando agua al humo. Hablemos de lapsos de tiempo. Usted fue presidente del Ecuador. ¿Saben cuánto tiempo más o menos se puede solucionar este problema de delincuencia que existe? ¿Cómo poder controlar las cárceles? ¿Cómo poder controlar las fronteras? ¿Cómo poder dar educación, salud y los derechos básicos de los ecuatorianos? Tiempos. Usted ya tiene estadística de eso. Nosotros lo logramos en 4 o 5 años. Hoy tenemos más experiencia. Luisa fue jefa de despacho mía, no tiene mucha experiencia en eso. También Diego. Porque era labor de todo un gobierno, nosotros actuamos con equipo, esto no es labor de un Rambo para salir en las fotos y pepudito, ahora para ser presidente no hay que prepararse, hay que ir al gimnasio. ¿Se imaginan los falsos valores que nos transmiten? Jóvenes, ustedes son más que eso, no se deben convencer por esa tontería, por las Barbies y toda esa tontería. Preocúpense de su familia, de su comunidad, 200 años de desarrollo ya son suficientes, el país está destrozado, se lo necesita ustedes, jóvenes queridos. En todo caso, acá tenemos más experiencia, hay cosas que en el corto plazo se pueden hacer, control de las cárceles, control de fronteras, etcétera, ¿no? Pero hay cosas que tomarán un mayor tiempo, 3, 4 años, y lo más duro, no se engañen, es que el crimen organizado ha infiltrado el Estado. Entonces hay que depurar el Estado, eso va a tomar algunos años y es jugarse la vida, empezando por la policía, por ejemplo. ¿Y por qué se toma la policía? El crimen organizado, entre otras cosas, porque eliminaron las pruebas de confianza. Nosotros hacíamos pasar hasta polígrafo a los policías. Por ejemplo, eso está en el límite de los derechos humanos. Alguien dirá, está atentando contra la privacidad de las personas. No son cosas fundamentales. Y a grandes males, grandes soluciones. Entonces le hacíamos pasar hasta polígrafo. Y el que se le preguntaba, ¿usted ha tenido que ver con los criminales, con la delincuencia? No pasaba el polígrafo, no podía entrar a la policía porque había un bien mayor que cuidar, que era la seguridad ciudadana. Entonces, recuperar el Estado, que estaba infiltrado por el narcotráfico, por el crimen organizado, pues tomará algunos años, pero habrá grandes avances en el corto plazo, porque hay cosas evidentes que hacer y no se hacen por incompetencia, por ejemplo, los miles de policías que están en puestos burocráticos en lugar de estar cuidando las calles, y porque hay infiltración de ese crimen organizado. Cuando haya un gobierno libre de todo eso, los avances serán muy rápidos. El presidente Noboa ha dicho, y también las autoridades que se encuentran en esta administración han dicho que el tiempo les ha resultado corto para poder solucionar estos problemas que vienen pues arrastrándose desde hace varios años.
Y con eso, perdón la expresión, pero se comen al cuento a los ingenuos, ¿no? ¿Es que acaso no sabían que el tiempo iba a ser corto? ¿Por qué no lo dijo en campaña? No va a poder resolver, porque el tiempo es muy corto. No dijo que lo podía resolver. Dijo que iba a resolver la crisis eléctrica en 9 meses. Dijo que lo iba a No hacer. sabía dónde estaba parado y no hizo caer en apagones hasta de 12, 14 horas diarias. Y el costo a nivel de pérdida económica es inmenso. Pero a nivel de bienestar, pues, los migrantes, los asaltados por falta de luz, el negocio que quebró, tantas cosas. Entonces, ¿por qué no lo dijo pues, en las elecciones? Dijo que lo podía resolver. Dijo que el plan Fénix estaba listo y que iba a resolver las cosas. Entonces, ahora, como buen mediocre, como un fracaso completo, dice, no me alcanzó el tiempo, y hay gente que se come el cuento. A no comer cuento. Sí, el tiempo se sabía que era corto, pero se podía hacer muchísimo. Pero nadie se engañe, nunca existió plan Fénix, tan solo en el brazo tatuado de este señor. ¿Ya? No sabían dónde estaba parado en cuestiones eléctricas. No saben dónde están parados en cuestiones económicas. Tengo un ministro de Finanzas que es un completo inepto, totalmente servil al Fondo Monetario, y seremos la segunda economía que más decrece en el continente. Solo nos supera Argentina. Entonces, no me vengan con cuentos que el tiempo fue corto. Lo sabían, y el problema de fondo es que no saben dónde están parados. La narrativa de este gobierno y la narrativa del oficialismo, justamente ahora que se encuentran el Ecuador entero pues en campaña electoral de cara a las elecciones de 2025, la narrativa es que la Asamblea no dejó trabajar al presidente de la República. Lo que buscan así con esta narrativa es, y lo han dicho en discursos públicos de hecho también, que hay que elegir una Asamblea distinta, una Asamblea que vaya a la par con el Ejecutivo para poder trabajar. ¿Esto es suficiente excusa? No sé si decirlo así. Es excusa, pero en parte tiene razón, así que todito 5 para asambleístas, ahí está Viviana Veloz, ¿no? Nuestros asambleístas nacionales, y para binomio todito 5. Pero eso tienen razón. ¿es el problema de la Asamblea que no haya podido solucionar los problemas? Perdóneme. ¿Es problema de la Asamblea o tiene culpa la No, Asamblea? pues No mentira, podido... si de hecho al principio le dimos todo el apoyo. ¿No se acuerda todas las leyes que le pasamos? La ley nunca más apagones, acuérdese. Esto era falso. El pueblo lo apoyó en una consulta popular, le dio la razón en 6, le dio el apoyo en 6 preguntas que tenían que ver con seguridad, pero todo era mentira. Por favor, no se engañen, el problema no ha sido la Asamblea. De hecho, ha tenido mayoría en la Asamblea. ¿De qué está hablando? La perdió en las últimas semanas por todos sus abusos. Pero la mayor parte del tiempo ha tenido mayoría en la Asamblea. Todo es mentira, como dicen los gringos, bullshit. Todo es falso. Ya basta de tantos engaños. Si el problema ha sido su ineptitud, su irresponsabilidad. ¿O acaso no dijo que iba, por ejemplo, a contratar cárceles flotantes que no habían y hasta ahora ha hecho media cárcel? ¿O acaso no dijo que en 9 meses iba a superar la crisis eléctrica, tenía hasta un acuerdo con los israelitas y en verdad no solucionó nada? Entonces, ya no coman cuento, el problema no es la Asamblea, el problema no es el corto tiempo. El problema es que tenemos un charlatán de feria que quiere reelegirse como presidente. Y hablando de la candidatura del presidente Noboa, él es presidente, ha tomado licencia por unos días, ha dejado a cargo a una vicepresidenta que no fue electa en las urnas y se encuentra haciendo promoción electoral. Hay muchos que juzgan este accionar porque mencionan que se está yendo en contra del Código de la Democracia, que exige que una persona que vaya al mismo cargo pues tome licencia justamente para evitar el uso de recursos públicos en una campaña electoral. La ley es clara, no admite interpretaciones, pero hemos caído en algo que siempre hemos tenido, pero que había sido minimizado, al menos en mi gobierno, y que es una de las causas de su desarrollo, la cultura de la trampa. Con dolor, le digo, los latinoamericanos somos los campeones en ser más sabidos, en romper las reglas, ¿no? Y somos tan sabidos que llevamos 200 años de su desarrollo. Somos tan sabidos que ningún país latinoamericano ha superado su desarrollo. Por el contrario, al norte del Río Grande, Estados Unidos, Canadá, que también fueron colonias, como nosotros, ¿no? Sí lo superaron, nosotros no. Por lo sabidos que somos. Entendamos, esa cultura de la trampa, del más sabido, nos perjudica a todos. No es un tramposo, se jacta de ser tramposo. La ley es extremadamente clara, no admite interpretaciones. Usted lo ha dicho, Brigitte, ¿no? Tiene que pedir licencia. Aquí se la leo, artículo 93 del Código de la Democracia. Hasta un niño de 5 años entiende esto. Los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencias sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. No hay dónde perderse. Pero este señor es sabido. Y los que nos odian y sus militantes también son sabidos y lo aplauden.
Somos tan sabidos que todos vamos a salir perdiendo. El país se ha vuelto muy tolerante a la trampa. Vimos en la trampa de la traición de Moreno. Eso fue una trampa, fue un fraude democrático. Eso es imposible en un país desarrollado. Que gane con el plan de gobierno de la Revolución Ciudadana, lo bote a la basura, se asocia a Lazo para el peor neoliberalismo y persigue a sus excoidiarios. Eso no existe en el mundo desarrollado. Luego la consulta del 2018, el Trujillato, más trampa, un viejito chiflado que se declaró emperador, pero era contra Correa, aplaudirlo. Y venimos de trampa en trampa, ¿no? Y ahora la nueva trampa, este señor que quiere reelegirse y dice que no tiene que pedir licencia y que puede ser candidato como presidente de la República, y ya dice que va a ir a la asunción de Trump, que es el 20 de enero, cuando el debate presidencial el 19 de enero, y verá que va a ser el pretexto para decir, no puedo participar en el debate presidencial. Entonces, no podemos ser tolerantes ante la trampa. Esto nos hunde a todos. Se rompe el Estado de Derecho, fundamento de la civilización, es el Estado de Derecho y de la propia democracia. Entonces, a rechazar la trampa. Lo que está haciendo Novoa es trampa, descarada, torpe. Debería ser sancionado por las autoridades que son mediocres, cobardes y no hacen nada, pero sobre todo sancionado por el pueblo ecuatoriano en las urnas, diciéndole ni un voto más a un tramposo. ¿Cree usted que el discurso de odio que existe influya en la decisión de los votantes? Y decimos discurso de odio porque realmente ahora estas elecciones están muy polarizadas, o a un partido morado o a un partido azul. Estos son los dos movimientos pues que están, a pesar de que hay 16 candidatos y un gasto electoral increíble, son los dos movimientos que están a la cabeza, que fueron ya segunda vuelta y que lamentablemente sí vemos que se maneja un discurso de odio y por eso tan polarizada la situación. Una cosa es manejar un discurso de odio, otra cosa es un discurso indignado. La indignación es una virtud democrática. Uno tiene que indignarse ante la trampa. Otra cosa es odiar. Nosotros no odiamos. Y el odio ha destrozado al Ecuador. Ellos odian. Y cuando odias, pierdes la objetividad. El odio es un sentimiento que te lleva a la irracionalidad. Entonces, crees cualquier cosa. Correa tuvo paz porque pactó con los narcos. Entonces, votemos por los que nos han destrozado estos últimos 8 años. ¿Quién puede creer una irracionalidad así? Pero como te odio Correa, la creo. Sí, Correa hizo mucha obra, pero todo fue con sobreprecio. ¿Cómo podemos hacer tanta obra con sobreprecio? Deben darnos el premio Nobel de Economía, pues. ¿Cómo logramos tanto dinero? Porque además de que fuimos los que más invertimos a nivel de América Latina con sobreprecio. O sea, denos el premio Nobel de Economía. Son cosas irracionales, ¿no? Correa, sí, por influjo psíquico, dirigió una organización dedicada a los sobornos. O sea, el odio te hace perder la racionalidad. Y sin racionalidad tomamos las peores decisiones. Que además, queridos jóvenes, sobre todo ustedes jóvenes, Brigitte, y los jóvenes que nos escuchan, el odio perjudica sobre todo, no al que lo recibe, sino al que lo emite, ¿no? Al que lo lleva. Te destruye como persona. A superar el odio. Vomiten el odio, vomiten la desesperanza, vomiten los rencores. A vivir con esperanza pese a los duros momentos. Y a actuar por infinito amor. Pero ese amor también implica justicia, para que las cosas no se vuelvan a repetir. Si damos en impunidad todo lo que ha pasado estos años, volverán a repetir, lo volverán a hacer. Y así, como les decía, jamás alcanzaremos el buen vivir, jamás superaremos en su desarrollo. Bien, es importante que conversemos también, ya que topamos el tema del odio, estos discursos muy groseros, quizá, que vuelven esta situación de las elecciones polarizadas. Hay que hablar de quienes odian, por ejemplo, y que se volcan contra el oficialismo porque rechazan este proyecto político al que usted representa. Pero también es, en cambio, seguido este proyecto político de Revolución Ciudadana por los simpatizantes, por la militancia que tiene Revolución Ciudadana y que viene pues arrastrando desde hace algún tiempo. No en vano es mayoría incluso en la Asamblea Nacional este movimiento. ¿Qué decirle a esos militantes que están trabajando, que están confiando en este proyecto político de RC5? Lo que le acabo de decir a usted, Brigitte, que a nosotros nos debe motivar no el odio, sino el amor. Eso no significa perder la memoria, porque eso... El perdón y olvido a nivel social significa impunidad, y la impunidad no ha acabado como país. Todo es una impunidad. Mire, lo peor que ha dado la política ecuatoriana para mí es Abdalá Bucaram. Revise, jóvenes, los invito a ustedes, revisen cualquiera de mis discursos si alguna vez yo justifiqué el golpe de Estado que le dieron a Abdalá Bucaram, pese a la opinión que tengo sobre él. Lo pusieron de presidente interino a Fabián Alarcón, pura trampa, no existía el cargo de presidente interino. Y tuvimos 10 años de desestabilidad hasta que llegó la Revolución Ciudadana. Nos traiciona Moreno, de nuevo la trampa, bravo, ¿no? El odio. Miren los 8 años de inestabilidad, solo Moreno tuvo 4 vicepresidentes, y este señor, ¿cuántos vicepresidentes va teniendo? 3 ya va teniendo, ¿no? Y miren dónde estamos. Entonces,
como le decía hace un momento, superen la cultura de la trampa, ¿no? Y a nuestra gente, que las guíe el infinito amor, pero eso no significa perder la memoria, porque si estas cosas quedan en impunidad, las volverán a hacer y jamás superaremos su desarrollo. Y también a nuestra militancia, las cosas van muy bien, gracias Santo Domingo por ese inmenso apoyo. Si en estos momentos fueran las elecciones, hasta podríamos ganar una sola vuelta, pero no podemos confiarnos un segundo. Esta gente de Estados Unidos tiene la instrucción de que no nos den ganar, van a ser capaces de cualquier cosa, mucho ojo con el control electoral. Ya saben lo que es ese Consejo Nacional Electoral, ¿no? El hermano de la presidenta del Consejo Nacional Electoral es cónsul en New Jersey, del gobierno de Noboa, así están las cosas. En todo caso, a trabajar como que si no tuviéramos un solo voto. Ahí tenemos grandes compañeros en Santo Domingo. Nuestro director provincial es alguien a quien aprecio muchísimo, porque fue un migrante en Bélgica, Alberto Pantoja, ¿no? Pero grandes compañeros. A trabajar como si no tuviéramos ni un solo voto, con infinito amor, para recuperar Santo Domingo, para recuperar la patria entera, para el buen vivir, para la senda hacia el desarrollo. Economista, muchas gracias por acompañarnos durante esta jornada. Ojalá podamos volver a conversar en una próxima ocasión. Estamos ya el 9 de febrero, son las elecciones de 2025, en una situación bastante polarizada políticamente y en una situación dura también para todos los ecuatorianos que esperan y tienen esperanza, mucha esperanza en realidad, en quien sea presidente, ¿no? Confiando y dando ese voto de confianza para que mejore esta situación que en realidad ya, aparte de tenernos cansados, nos tiene mal a todos los ecuatorianos. Entonces, gane quien gane, esperemos que la situación del país mejore. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Gracias a usted. Tiene razón, Brigitte, que la elección está polarizada. Yo no he visto algo similar. O sea, dos movimientos políticos acumulan el 80% de la intención de voto, el resto no pasa del 5% y la mayoría no pasa del 1%. Pero no es lo mismo que gane Luisa que gane Noboa. No es que gane quien gane, que se resuelvan las cosas. Tengan la seguridad que con Noboa no se va a resolver, seguiremos hundiéndonos cada vez más. Queremos recuperar la patria, todito 5. Muchas gracias, Brigitte. Un inmenso abrazo, Santo Domingo del Alma. Gracias, economista. Despedimos así al economista Rafael Correa, expresidente del Ecuador, con quien